¿qué tal developers? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con la instalación de SQL Developer. Bueno, para empezar, SQL Developer no tiene como tal un proceso de instalación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la ubicación donde encontramos nuestro ejecutable de SQL Developer descargado previamente. Le vamos a dar doble clic. Vamos a esperar a que cargue. Y como podemos ver, este es el ambiente gráfico de SQL Developer. Es un poco amigable. Bueno, ahora vamos a darle clic en ese símbolo de más verde. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de conexión con el usuario administrador. Vamos a poner username system, el password, que es nuestra contraseña de administrador, en el hostname localhost, nuestro puerto, y vamos a habilitar la opción de service name. Ahí, si recuerdan, en el video anterior les dije que es importante recordar la instancia de base de datos al momento de instalar Oracle. La instancia por default que nos da Oracle es ORCL. Vamos a ponerla y vamos a dar clic en prueba, test, y nos dice exitoso. Vamos a darle conectar. Y ya está lista nuestra conexión a nuestro usuario administrador. Vamos a desplegar las opciones y podemos ver las tablas temporales que tiene nuestro usuario administrador y ciertas carpetas donde podemos encontrar objetos como funciones, triggers, secuencias, vistas materializadas. Lo que hace SQL Developer es que secciona cada uno de esos tipos de objetos para que sea más fácil para nosotros encontrarlos. Bueno, ahora vamos a hacer un siguiente ejemplo donde nos vamos a conectar con el usuario creado a nivel de consola. Vamos a ponerle developers-studio, en username developers studio, password, el hostname se queda igual, el puerto también, y el service name ORCL. Vamos a dar probar. Nos dice que es exitoso. Conectamos. Desplegamos y como se pueden dar cuenta, en este usuario no tiene ningún objeto. Es porque es un usuario nuevo que nosotros hemos creado, en el cual vamos a poder crear diferentes objetos dependiendo a nuestras reglas de negocio que tengamos. Bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Bye.